Ahí empezamos a grabar. Bueno, ahora sí, entonces empezamos la ayudantía número 7 de la semana 11, creo que es. Entonces, en la ayudantía de hoy vamos a estar revisando lo que son las secciones, un poquito de cómo controlarlas, los tipos de secciones que hay en Java y las reglas de sobreescritura que son importantes, que tenemos que tener en cuenta porque a veces lo toman en los exámenes, en esos ejercicios de revisar código. Ya. Vamos a estar viendo estas secciones para la siguiente ayudantía, ver lo que es archivos, que lo que es lectura, apertura de archivos, parecido un poco a como se ve en FP, lo que es lectura de archivos. Creo que, no sé si lo sigan viendo, por ahí algo había escuchado que no lo ven o así. Que en Java para leer archivos se maneja un poco las secciones, entonces por eso previo archivo se ve secciones para que entiendan un poquito mejor cómo se están manejando al momento de abrir archivos y leerlos. Entonces eso, vamos a empezar. Empecemos con qué son las secciones. Y bueno, la sección en Java vendría siendo un problema inesperado mientras el programa está corriendo. En Java, en Java podemos representarlas mediante objetos de la clase exception. Es decir, ya sabemos que en Java todo se representa mediante clases. Y otra una forma de representar estos errores que suelen ocurrir durante un programa es representándola con clases mismas. Entonces ya vamos a tener una clase exception que nos va a servir en este caso para crear excepciones y también Java para crear nuestras propias excepciones, y aparte Java también tiene sus excepciones ya creadas que nosotros también podemos utilizarlas y lanzarlas. Vamos a ver esa analogía de lanzar que tiene que ver con excepciones, ¿no? Entonces las excepciones nos permiten hacer nuestros programas más robustos a errores porque vamos a estar controlándolos directamente. Cuando nosotros cometemos un error en Java, por ejemplo aquí, no sé si me corra, no me corra. Pero, a ver, vamos a hacer int no igual a 6 digo para 0. Y esto en teoría es un error matemático, ¿no? Porque no se puede dividir para 0. Entonces en Java lo maneja por detrás y lanza una excepción. Java detecta esto, que es un error que no se puede hacer, y lanza una excepción. ¿Y qué hace una excepción? Lo que hace es que para completamente el programa y lo deja ya stop. Entonces vamos a ver ahorita. En este caso, como pueden ver, cuando surge una excepción, lo que pasa es que nos bota esto Java, ¿no? Literalmente nos dice exception, en este caso en el hilo main, y nos dice el tipo de sección que se ha lanzado, y un mensajito de que se ha dividido para cero, ¿ya? Y nos manda el stack trace, que vendría siendo de dónde proviene la sección, por decirlo así. Entonces esto de aquí, si se dan cuenta, es lo que pasa, lo que hace Java cuando detecta un error, lanza una sección y el programa se detiene completamente. Y por default nos bota el nombre de la sección, un mensajito y lo que es la llamada de funciones que se hizo para identificar en dónde está el error, por decirlo así. Entonces aquí vamos a aprender un poquito cómo controlar estas excepciones y cuántos tipos hay, ¿no? Ya. Entonces, como decía, si una sección no es manejada, tomada en cuenta, Java finaliza el programa inmediatamente. Cuando las manejamos, nos permite seguir o de alguna manera dejar un flujo en el programa de tal manera que el programa se finalice como nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo controlamos estas secciones? Para eso, para el control de secciones vamos a estar viendo palabras nuevas, palabras keywords en Java nuevas, como el keyword try y el keyword catch, el keyword finally, y también el keyword no está aquí, pero también vamos a estar viendo el throw y el otro throws. Ya son cinco keywords nuevas vamos a estar viendo que nos van a permitir manejar las excepciones, crear excepciones. Ya, entonces, ¿cómo controlamos? La manera normal de controlarla es con un bloque try. Ya, en este caso aquí podemos ver cuando nosotros
sospechamos que una línea de código, en este caso nosotros tenemos aquí, habíamos puesto que se divide para cero. Nosotros en este caso, ya vamos a ver un poquito más adelante porque no se notifica que esto lanza una sección, pero cuando nosotros sospechamos que ciertas líneas de código o una línea de código puede lanzar una sección, lo que hacemos para controlarla y que no se termine el programa así inesperadamente es englobarlo en un bloque try. ¿Ya? Este es el bloque try. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, nosotros tenemos una división para cero, que normalmente es el ejemplo que siempre se utiliza para explicar secciones. Y englobamos en este bloque try, englobamos esta sentencia en el bloque try, diciéndole a Java, ok, intenta esta sentencia y si te salta una sección, vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? El flujo es así. Nosotros controlamos la sección, el bloque try, ponemos ahí. Y luego, si es que llega a surgir la sección, Java automáticamente pasa al bloque catch. Y catch en español significa como atrapar. Y tiene que ver un poco con el método throw, con la keyword throw, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Java atrapa esta sección. En este caso, esta sección que bota, si se dan cuenta, se llama arithmetic section. Literalmente es el nombre de la clase. Entonces Java atrapa esa sección y la controlamos, y ya aquí depende de nosotros qué lógica queramos poner para controlar esa sección y qué decidamos hacer si surge esa sección. Entonces ahí se controla el flujo del programa y no hacemos que se termine tan abruptamente. Y finalmente hay otro bloque que, como el nombre lo mismo lo dice, finalmente, finally, es un bloque que se ejecuta sí o sí. Normalmente se lo utiliza para cerrar conexiones. Por ejemplo, en el caso del escáner, suele pasar que a lo mejor estamos manejando alguna sección y queremos que obviamente el escáner se cierre y no quede abierto, entonces le ponemos ahí en el finally scanner.close y se cierra el S. ¿Ya? Entonces el final es un bloque que se ejecuta sí o sí, es decir, el flujo es más o menos así. Aquí ponemos la lógica que creemos que nos puede dar una sección, que nos puede tirar una sección. Si llega a lanzar la sección, Java salta de una al bloque catch, controla esa sección específica y hacemos un poco de lógica. Si sale mal, intentamos tal cosa y finalmente hace esto de acá. ¿Ya? Entonces este es el, por decirlo así, la forma básica, bueno, una de las formas, no decirlo la forma básica, sino una de las formas de utilizar el try. Ahora también otro try que se llama try con recursos, try with resources, que lo vamos a estar viendo un poquito en el ejercicio del día de hoy y lo voy a estar explicando un poco mejor. Entonces este es como el try básico que conocemos, el que se usa de toda la vida, por decirlo así. Y luego está el try con resources, que es más que todo para manejar tipos de conexión. Ya vamos a ver. Ahora, eh, expliqué un poquito esto primero para que tengan una idea y se hagan algo en cuenta acá. Y es que en Java existen dos tipos de secciones. La clase section y la clase runtime section. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la clase section, cuando nosotros queremos implementar una sección, que estamos, lo vemos acá, cuando nosotros queremos, no está aquí, pero bueno, ya lo explico en el ejercicio. Pero cuando nosotros queremos crear una sección, tenemos dos posibilidades, heredar de section y de runtime section. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos? Que las section de la clase section, las secciones de la clase section son checked, es decir, son chequeables. ¿Y qué significa eso? Es decir, que el compilador exige que sean manejadas con un try catch o declarada con throws. Ya lo vamos a ver también en el código, pero es decir que si una clase o una sección que creemos nosotros o cualquier sección que nosotros estemos manejando que herede de la clase section, tenemos que manejarla con un try, ¿ya? O anunciarla con un throw, que ya lo vamos a ver en el código. Y el otro tipo son las runtime exception, que estas de aquí son como las más suaves, por decirlo así. Son un checked, es decir, no se chequean y el compilador no las obliga a manejarlas, es decir, podemos dejarla sin englobarla en un try y dejarla ahí nomás que exista. ¿Ya? Entonces, eso con los tipos, como les decía, las exception tenemos que manejarla con un try y las runtime exception no es necesario. ¿Ya? Entonces, ya vimos los tipos, los estos, y vamos a ver un poco de las reglas sobre escrituras, así rapidito.
Obviamente todo lo voy a profundizar en el ejercicio. Pero en las reglas de sobreescritura, cuando nosotros, esto es importante porque lo suelen tomar a veces en el examen, o por ahí en una que otra lección. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros aquí, para darles un poquito el contexto, tenemos una clase calculadora, ¿ya? Una clase calculadora que define un método división, ¿ya? Si se dan cuenta, la clase es abstracta, es decir, probablemente sea una plantilla de clases más específicas. Es pública, devuelve un double, se llama división, recibe un numerador y recibe un denominador, simulando una división, ¿no? Y lanza una sección división para cero. Ahora, eso es lo que les quería explicar un poco. Este throw, que es el otro keyword que vamos a estar aprendiendo, se lo define, el throw siempre va en la firma del método, el que va con S, porque hay dos, throws sin S y throws con S, ¿ya? El throws con S va en la firma del método. Y lo que estamos diciendo aquí en español es por decir lanzar sección división para cero. Es decir, estamos anunciando que este método aquí lanza una división para cero. Ya vamos a ver cómo se lanza esta división. Entonces se lanzan con la otra keyword, throw. ¿Ya? Entonces tenemos esta clase calculadora que lanza una sección, que declara que va a lanzar una sección. No está implementada porque, como podemos ver, es abstracta. Entonces no necesita implementación, que se encarguen los hijos que van a heredar de ella, de hacer esa lógica, esa implementación. Entonces acá tenemos una clase calculadora fast, calculadora rápida, que extiende de la clase abstracta calculadora. Entonces ya sabemos que por clases abstractas, cuando un método es abstracto, obliga a la clase hija a tener que implementarle la lógica, a menos que la clase hija también sea abstracta. Ya, pero en este caso la clase hija, que es calculadora fast, no es abstracta. Entonces está sobreescribiendo ese método que le heredó y le obligó a heredar, mejor dicho, la clase calculadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros en la clase padre declaramos que lanza una sección para regla de sobreescritura, porque aquí ya en la clase de abajo vamos a sobreescribir, hay una cosita que tener en cuenta, que este método aquí puede lanzar la misma sección, es decir, la misma sección que puso acá la clase padre, como no puede lanzar, es decir, no anunciarla. Esa es una opción. La otra opción es que lance una sección más específica, tal vez una clase de sección hermana eh, de esta de aquí. Ya, no, perdón, ¿qué hablo? Una clase hija de esta sección de aquí. ¿Ya? Y la otra opción era... porque lo tengo notado, que justo se me olvidó. Bueno, la otra opción es que la ponga, ¿no? Dejarla ahí tal cual. La otra opción es no anunciarla. Y la última opción es la que les digo, que sea una clase hija de esta sección de aquí. ¿Ya? Eso con las reglas sobre escritura en cuanto a ello. Ahora, cuando esto no, bueno, cuando la clase padre, ahora hay otra opción, ¿no? Digamos que la clase padre no anuncia que lanza una sección. Cuando la clase padre no anuncia que lanza una sección, la clase hija pues tiene la opción de literalmente no anunciarlo, o sea, como un método normal, el que conocemos de siempre. O puede anunciar únicamente una runtime exception, una excepción no verificada. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, igual lo vamos a estar aquí viendo en el código, reforzando. Y ahora sí, pasemos a los ejercicios. Eso nada más como una introducción para ya darle con los ejercicios. Entonces ya tenemos aquí la carpeta lista para proceder con el ejercicio. Y vamos a leer un poquito el ejercicio. Este es el ejercicio. Ya. Entonces el ejercicio es de manejo de secciones. Y vamos a estar simulando la implementación de un sistema de transacciones financieras resiliente. Cuando decimos resiliente, como dijimos, las secciones nos ayudan a que nuestro programa sea más robusto frente a errores. Entonces por eso la palabra resiliente. ¿Ya? Entonces el contexto del negocio es que la empresa FinTech PaySafe o PayPal está actualizando su núcleo de procesamiento de pagos.
El sistema actual presenta problemas de estabilidad. Las conexiones con los bancos quedan abiertas cuando ocurren errores y no existe una jerarquía clara para diferenciar entre errores de seguridad, fraude y de errores operativos de fondo. Se solicita desarrollar un módulo de simulación que procese un lote de transacciones respetando estrictamente los contratos de interfaz y la gestión de recursos. Aquí vamos a ver una interfaz que se llama la interfaz auto-closable. También tiene que ver con la interfaz closable, que está relacionada con el try con recursos. Creo que no se lo ve tanto en el curso, pero igual como dato adicional la vamos a estar viendo un poquito. Entonces vamos aquí a implementar los conceptos que les acabo de mencionar, de las excepciones chequeables, no chequeables, de los try con recursos y de las reglas de sobreescritura. ¿Ya? Entonces me dice implemente las siguientes clases. Entonces vamos a empezar implementando una jerarquía de secciones, es decir, vamos a crear nuestras propias secciones, nuestros propios errores que vamos a tener en cuenta en nuestro programa y que los vamos a controlar. Y que también los vamos a lanzar, saber cómo lanzarlos. Entonces vamos a crear estas clases. Me dice primero diseñe un sistema de secciones para categorizar los errores. Todas deben incluir un constructor que reciba un mensaje string y lo pase a la superclase. ¿Ya? Entonces, vamos a implementar la payment exception, una clase payment exception, que me dice que es de tipo checked. Es decir, cuando nosotros queremos que una excepción sea de tipo checked, debería dar de exception. Y si queremos que sea de tipo unchecked, no chequeable, debería dar de runtime exception. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos payment exception, vamos a crearla en el código, nuevo Java file, y es una clase normal, nada más que vamos a heredar de cierta clase. ¿Ya? Como pueden ver, para crear una sección, normalmente me olvido la palabra, la convención es ponerle directamente en el nombre de la clase section, ¿no? Para especificar que es una sección. Y para crear una section, pues se escribe normal, como si estuviéramos creando una clase normal. Lo único que tenemos que hacer es extender, es decir, heredar. ¿De qué heredar? En este caso nos está pidiendo, como dije, una clase checked. Entonces debemos heredar de exception. Como pueden ver, exception es una clase en Java que ya viene por default en Java, o sea, en el paquete. Esta es la clase section. Y entonces heredamos esta clase section y por lo general debemos crear un constructor, o podríamos no crearle un constructor, ya, pero como recomendado es crearle un constructor para poder definir un mensaje personalizado. Entonces me dice su constructor recibe un mensaje que se envía a su superclase. Entonces vamos a crear un constructor de payment section. Se crea un constructor normal, public payment section, y me decía que recibía un mensaje. Recibe un mensaje. Entonces recibe un string, un mensaje. Ojo que este mensaje va a ser el mensaje que vamos a lanzar luego. O sea, el mensaje que va a describir de qué se trata el error. Entonces hacemos super y lanzamos y le enviamos el mensaje. Podemos ver que la clase section tiene un constructor que recibe un string, entonces estamos utilizando este constructor de aquí, ¿ya? Las otras, normalmente en el curso de POP, pues solo vamos a ver hasta el uso de este constructor o del default de acá, que literalmente no es exponerlo ni nada. El de aquí o el de acá, los de acá pues no se ven. ¿Ya? Entonces aquí esta clase de sección recibe un mensaje al momento de crearla, porque vamos a tener que crear para enviar un error, vamos a tener que crear el error, por decirlo así, es decir, un objeto que describa ese error, y entonces ahí le vamos a enviar un mensaje. Ahora me dice crear la clase fondos insuficientes exception, que hereda de payment exception, representa falta de saldo y se especifica el mensaje error a pasar en su constructor. Entonces vamos a crear este fondos insuficientes exception, new Java file, vamos a crear fondos
insuficientes. Dios mío. Insuficiente exception. Ya. Entonces este de aquí va a extender de la clase payment exception. Ya. Es decir, bueno, aquí nos está dando error porque tiene que implementar el constructor, ¿no? Va a heredar, y como payment exception hereda de exception, entonces fondos insuficientes de exception también va a ser una excepción chequeable. Ya se mantiene esa jerarquía. Entonces me dice hereda payment section representa falta de saldo y se especifica el mensaje de error a pasar en su constructor. Entonces aquí vamos a definir el constructor y vamos a pasarle, nosotros vamos a definir el mensaje del error, en este caso de esta sección. Entonces vamos a poner el constructor public fondos insuficientes de section y le ponemos que no recibe nada, pero que en el super, que de hecho es el que tenemos que utilizar, recibe un mensaje, ¿no? Porque el padre está aquí y nosotros ya le definimos que tiene un constructor que recibe un mensaje, entonces vamos a utilizar ese de ahí. Este mensaje de aquí, que debe ir acá, nosotros le vamos a pasar aquí directamente especificando que el error va a ser fondos insuficientes. Vamos a poner un poquito más específico. No existen fondos para la transacción. Yep. Y vamos a ponerlo así para que sea mejor. Uy. Ahí. No existen fondos para la transacción. Ya, entonces aquí lo que estamos, que cuando nosotros creemos un error, una sección de tipo fondos insuficientes section, el mensaje que siempre va a llevar va a ser este de aquí, ¿ya? Ahora nos pide crear otra clase que se llama riesgo de seguridad section. Me dice hereda de payment section igualmente y representa una transacción sospechosa o fraudulenta y se especifica el mensaje de error a pasar en su constructor. Es decir, así mismo. Entonces vamos a crear la sección ¿cómo era? Riesgo seguridad section. Riesgo seguridad exception. Yep. Esta aquí también va a extender de payment section, por ende también va a ser una sección chequeable. Y vamos a tener que implementarle su constructor. El cuerpo de las secciones que se va a ver aquí en POP, pues siempre van a llevar un cuerpo así parecido, un cuerpo chiquito. ¿Ya? No va a ser nada así tipo super, que aquí hay que implementar lógica o algo así. Por lo menos no que yo sepa que se suele hacer. No, simplemente es crearla, definir el mensaje de error que va a lanzar y ya. Y tener en cuenta esto cuando quiere ser chequeable y no chequeable, de quién debe heredar. Entonces, riesgo de seguridad section. Vamos a crear el constructor public y vamos a definir el mensaje mismo en su super. Ya, entonces le definimos aquí otro mensaje que va a decir error. Vamos a ponerle transacción sospechosa. Fraudulenta. No, sospechosa. Perdón, no hay decisión. Sospechosa. Ya, entonces ahí tenemos esas tres secciones. ¿Qué me dice? Y ya, ahí estaríamos las secciones. Ahora, algo que recomiendo es que como las secciones son, por decirlo así, como clases aparte de donde vamos a implementar nuestra lógica de negocio o nuestra lógica de que nos pida el ejercicio, ¿no? Las secciones, en decir así, como les dije anteriormente, no llevan mucha lógica, simplemente es crearlas, definir los mensajes y ya después toda esta lógica, por ejemplo en el main, por ahí un procesador, clases de lógica que ya llevan if, while, no sé qué, ahí se las llama. Entonces yo lo que suelo hacer es que estas de aquí, estas excepciones las pongo en una carpeta llamada exceptions para tenerlas como aparte y también que no confundan, ¿no? Entonces las movemos a una carpetita donde va a tener
esas clases, donde van a estar guardadas todas las excepciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ya las movimos. Entonces acá, junto al main, vamos a desarrollar todas esas clases que incluyen la lógica. Déjenme ver que se movieron bien. Tuki, parece que sí. Ya. Entonces vamos a seguir. Me pide ahora gestión de recursos. Me dice, clase conexión bancaria. Debe modelar una conexión externa. Debe implementar la interfaz AutoCloseUp. Contiene un atributo int id connection y constructor al instanciarse debe imprimir en console. Entonces vamos por partes. Me dice que una conexión bancaria modela una conexión externa y que debe implementar la interfaz AutoCloseUp. Ya vamos a ver para qué es esta interfaz, ¿no? Entonces vamos a crear un new Java file. ¿Cómo se llama? Conexión bancaria. Y me dice que implementa la interfaz AutoCloseUp. Ahora, echándole un vistazo así de simple vista a la interfaz AutoCloseUp, volvemos que tiene un único método, que es el método close. No sé si se acuerdan, pero el escáner también tiene... no puedo editar. El escáner también tiene un método que se llama .close casualmente. Es decir, la clase escáner también implementa esta interfaz AutoCloseUp. Y por eso tiene ese método. Aquí está. Bueno, no AutoCloseUp, pero AutoCloseUp también hereda de AutoCloseUp. Entonces, eso significa que por eso Scanner tiene este método .close. Entonces, vamos a implementar esta interfaz que nos provee este método, que nos obliga a implementar este método, que va a ser más adelante utilizado por el try con recursos. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a ver. Por ahora vamos a sobreescribirlo, a implementarlo con el IDE. Vamos a poner que añaden los métodos. Aquí está. Entonces, vamos aquí, lo vamos a dejar acá un poquito aparte y ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se conecta con el try con recursos y vamos a seguir desarrollando. Entonces me dice contiene un atributo id int id connection. Entonces vamos a poner private int id connection. Ya. Implementamos lo que es el constructor conexión bancaria. Conexión bancaria int id conexión. Y vamos a ver qué nos pide para hacer constructor. Nos dice, constructor, al instanciarse debe imprimir en consola conexión ID estableciendo canal seguro SSTSL. Entonces esto es lo que va a tener que imprimir al crearse una conexión. Como decía ahí en el enunciado, esto nos sirve para representar una conexión que la vamos a estar utilizando en el try con recursos. Entonces como es una conexión puede ser cerrable, como lo dice la interfaz, ¿no? Closeable, capaz de cerrarse. Entonces por eso implementa el método close. Entonces vamos a decir que primero vamos a asignar el ID 10.id conexión va a ser igual a id conexión. Ya, y vamos a hacer el out, el print de lo que nos pedí, ¿no? Nos dice conexión ID, entonces aquí, bueno, aquí hay que poner tuki, porque es eso aquí, conexión ID y le ponemos 10.id conexión. Ya, entonces ahí ponemos conexión tal, estableciendo canal seguro y se imprime. Ya, entonces ya. Entonces ahora vamos con el método de enviar datos. Me dice, simula el envío de bits al banco. Debe implementar una lógica aleatoria. El 50% de las veces funciona correctamente y el otro 50% lanza una payment exception con el mensaje error comunicación intermitente con el banco. De lo contrario, imprimir fin comunicación transacción realizada. ¿Ya? Entonces, para hacer esto de aquí me dice que vamos a lanzar una sección, pero para decidir si lanzar o no lanzar esa sección vamos a tener que implementar una lógica aleatoria.
Y como tip nos da usar random next boolean. Creo que ya es una, bueno, para definir números aleatorios o cosas aleatorias normalmente está esta clase random que nos permite, que nos ayuda a tener estos métodos ya implementados para definir algo aleatorio. Entonces vamos a implementar primero el método public enviar datos y esto no devuelve nada, parece. Entonces me dice que utilizamos random next boolean. Entonces para eso tenemos que instanciar un objeto de la clase random en Java, random new random. Entonces este objeto de la clase random nos provee un método que se llama next boolean. Bueno, no aparece aquí, pero por ahí tiene que estar next boolean, y nos describe que esto de aquí lo que hace es devolver un booleano, true o false, es decir 50-50. Puede devolver un true, puede devolver un false. Entonces este de aquí nos va a ayudar a definir eso, ¿ya? Ahora, de acuerdo a esto, vamos a llamarle flag. Podemos ponerlo directamente en el if que ya vamos a crear, pero vamos a ponerlo acá. Entonces me dice que de acuerdo a esta lógica que ya la implementamos de 50-50, puede sí, puede no, funciona, y el otro 50% lanza una payment exception con el mensaje error comunicación. ¿Ya? Entonces vamos a lanzar una excepción. Para lanzar una excepción, en este caso vamos a lanzar la sección payment exception, es decir, es una sección chequeable. Primero para lanzar una sección normalmente siempre va acompañada de un if, para lanzar nuestra propia sección. Acompañado de un if. Si se cumple tal condición, lanzamos este error para que el programa se detenga y manejarlo de otra manera. ¿Okay? Entonces ponemos un if y ahí sí ponemos la flag, que si la flag es verdadera, lo que vamos a hacer es lanzar una nueva sección. Entonces aquí utilizamos la keyword throw, no throws por si acaso. Throws siempre va acá cuando se anuncia en el método. Throw va aquí. Yep. Entonces throw y creamos el objeto de la sección que queremos lanzar, en este caso new payment exception. Y aquí es como que estamos, por eso lo así como un return. Si se acuerdan que a veces hacíamos return y retornábamos directamente un nuevo objeto. Entonces throw lo que hace es cortar la ejecución del programa y lanzar la sección. Entonces aquí lo que nos está diciendo el error es que esta sección, como es una sección chequeable, creada section, debe ser manejada, bien sea con un try o bien sea anunciándola en el método. Hay esas dos opciones para una sección chequeable. Entonces en este caso, de hecho, no nos dice que la manejemos con un try, me dice lanza una payment section y nada más que imprime un mensaje de comunicación intermitente con el banco, de lo contrario, fin comunicación. ¿Ya? Entonces en este caso, cuando nosotros como tenemos esas opciones, en este caso vamos a usar anunciarlo por el método. Entonces vamos a anunciarlo por el método y ponemos aquí sí. El anuncio siempre va después del nombre del método. Entonces throws y el tipo de sección que vamos a anunciar, en este caso payment exception. Y ahí ya como que se calma el compilador y dice, ok, ya está anunciado. Utilizamos la opción 2, ¿no? No usamos el try, pero lo anunciamos. ¿Y qué pasa? Que cuando lo anunciamos, lo que hacemos es que cuando este método probablemente se llame en el main nos va otra vez a decir, hay una sección aquí que debe ser manejada con un try, o la puedes volver a relanzar, ¿ya? Y obviamente en el main, si la relanzamos, lo que hace es como que si no lo hubiéramos manejado, porque ya no hay nada más arriba del main. Entonces, ¿quién llama el main, por decirlo así? ¿Ya? Entonces, eso. Dejamos que otro se encargue. Cuando nosotros lo anunciamos, dejamos que otro se encargue. Decimos, ok, el que llame a esta función, que se encargue de manejar esta sección. Entonces ahí hacemos throw flag exception. Ahora una cosita es que nos pide hacer un shout de error comunicación intermitente con el banco. ¿Ya? Este me dice con el mensaje, ya. Este mensaje va a ir en la sección.
entonces va a ir aquí. Si se dan cuenta que me lo puso como nulo, pero este mensaje nosotros le definimos aquí porque esta clase que nosotros definimos recibió un mensaje que se lo pasaba al padre. Ya, entonces aquí definimos este mensaje específico que me dice error comunicación intermitente con el banco. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacíamos un SWOT? Ojo aquí que si nosotros hacíamos un SWOT, a ver, ya, esto es lo que les hace. Pasa que cuando nosotros lanzamos una sección, si es que se llega a cumplir esta condición, Java, como les dije, es como un return. Ignora todo lo que está debajo y vuelve al método que la llamó. ¿Ya? Entonces si es que se llega a cumplir y se lanza la sección, lo que esté debajo no se va a ejecutar. Es decir, por eso me sale el error unreachable code, es decir, código inalcanzable. Y listo. Ahí estaríamos votando. Entonces por eso a veces el mensaje se lo suele mandar por aquí y luego estas secciones tienen métodos get. Entonces por ejemplo nosotros podríamos... Bueno, ya les voy a explicar más adelante. Pero esto, como tiene un mensaje, como tiene un atributo mensaje, pues obviamente va a tener sus getter y setter. Y podemos obtener ese mensaje a través de un get e imprimirlo luego. Entonces ya tenemos aquí. ¿Y qué nos pide lo demás? Nos dice que de lo contrario, imprimir fin, comunicación, transacción finalizada. ¿Ya? Entonces aquí podríamos ponerlo en un else. O podríamos ponerlo directamente. Porque si se llega a lanzar esta sección, pues ya no se va a ejecutar lo de abajo. Si es que no se llega a ejecutar lo de aquí, se ejecuta lo de abajo y significa que sí pasó. Entonces podría ser cualquiera de los dos. Para más seguridad vamos a dejarlo dentro de un else por si acaso. Entonces vamos a dejarlo ahí en SOUT y vamos a imprimir el mensaje que nos pide. Es decir, fin, comunicación, transacción finalizada. Ya. Y ahí tenemos el método de enviar datos que mediante la clase random decide en un 50% lanzar una sección o no. Ahora vamos con lo que es el método close. Me dice debe imprimir recurso liberando puertos y cerrando conexión. Entonces vamos a imprimir, no lo he explicado mucho porque lo voy a explicar más adelante cuando ya implemente el try con recursos para que entiendan para qué relación tiene con el try con recursos, ¿no? Pero sigamos aquí la instrucción y ponemos directamente acá un SOUT con lo que nos pide. No sé por qué me sale así. Creo que porque se copió ahí. Ya, listo. Ahí está. Entonces, este método se debe ejecutar automáticamente al finalizar el bloque try. Entonces ya lo vamos a ver un poquito. Ahora sí, vamos con un poquito de lógica. Nos dice la clase, vamos a implementar la clase abstracta procesador base. ¿Y qué nos pide esto? Nos pide definir el método abstracto void procesar pago double manta que anuncia el lanzamiento de una sección tipo payment section. Entonces primero vamos a crear la clase procesador base que va a ser abstracta. Acá. New Java file clase procesador base y me dice que era abstracto, entonces le ponemos public abstract class. Ya, que nos pide, define el método abstracto void procesar pago double monto. Entonces vamos a ponerlo aquí, void procesar pago, void procesar pago, recibe un double que va a ser el monto que va a procesar. Y este monto de aquí, bueno, este me dice que era abstracto, entonces hay que ponerlo en public, bueno, abstract void procesar. Entonces ahí lo hacemos abstracto. Y como es abstracto, me estaba olvidando, no lleva cuerpo. Ahora, lo que sí nos pide es que este de aquí me dice anunciar el lanzamiento de una sección de tipo payment section. Entonces hay que anunciarlo. Para anunciarlo utilizamos el throw, pero con S. Entonces, throws payment section. Ya, entonces ahí la anunciamos. Que me está dando un detallito. Me dice que no la encuentra, no sé por qué. Ya, ahí. Pero no importa. Listo, entonces
en este caso estamos creando un método abstracto. Es larguísima la definición, pero bueno, es un método abstracto que procesa un pago, recibe un monto y puede lanzar una sección payment section. Ya, entonces el lanzamiento de sección payment section y ya, ahí estaría. Como es abstracto no hay que incluirle nada de lógica. Ahora, dice la clase procesador tarjeta. Este hereda de procesador base e implemente el método procesar pago. Entonces, procesador tarjeta hereda de procesador base. Entonces, vamos a crear la clase procesador tarjeta. Nueva new Java file. Procesador tarjeta. Este vendría siendo como esos aparatitos que uno acerca a la tarjeta cuando va a pagar. Ya, entonces me dice que este de aquí extiende de procesador base. Ya, y como extiende y tiene un método abstracto, nos obliga a implementar ese método que tiene procesador base. Aquí tenemos, le hacemos sobreescritura, copiamos el mismo método, la misma firma, solo que ahora no abstracto obviamente. Public void procesar pago, double monto, throw payment section. Ya. Y me pide hereda de procesador base y me dice que hace una sobreescritura del método procesar pago, ya lo hicimos. Y me dice que la lógica de este método va a ser, si el monto es mayor a 5000, lance una riesgo de seguridad section. Entonces, vamos a ver. Riesgo. Ahora, antes de seguir con la lógica, voy a hacer el remember de lo que les comenté aquí. ¿Qué pasa cuando una sección es en las reglas de sobreescritura? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, tenemos este caso de aquí. Cuando el método padre, pues en este caso procesador base, lanza una sección, en este caso chequeable, payment section, el hijo, el que herede de este padre, tiene tres opciones, ¿no? Implementar anunciar la misma sección, no anunciar nada o anunciar una sección más específica. ¿Ya? En este caso, vemos que este es procesador base, lanza la sección y vamos a ver, de hecho aquí directamente con Java, cuando nos marca error. Obviamente aquí Java nos marca error, pero en la hoja del examen pues no nos va a estar marcando error el IDE. Entonces, por ejemplo, como les digo, hay tres opciones. No anunciar nada, pueden ver, Java no marca error. No anunciando nada, Java no marca error. Cuando el padre tiene anunciada esa, la otra opción era anunciar la misma, en este caso como estaba aquí ya, Java no lanza error. O la otra opción era implementar lanzar una clase más específica. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa para contrarrestar, por decir, para hacer el contraste? ¿Qué pasa si nosotros lanzamos el section? Ahí sí ya nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que section es como la clase más general y no es una clase específica de la clase que tenía anunciada la clase padre, ¿no? El método que tenía la clase padre, que es payment section, porque payment section vendría a ser hijo de section. Entonces, si nosotros le anunciamos algo por arriba, por encima de eso, sí nos va a dar error. Pero ¿qué pasa si nosotros le anunciamos algo por debajo? Es decir, payment section tiene dos hijos, ya sabemos, ¿no? Tiene fondos insuficientes, ¿por qué? Porque hereda de payment section, y tiene riesgo de seguridad de section porque hereda de payment section. Entonces, ¿qué pasa si anunciamos? Eso sí nos permite, como decía así, esa es la tercera opción, anunciar algo más específico. En este caso podríamos anunciar fondos insuficientes de section. ¿Ya? Y bueno, aquí me falta el throw. Okay. Que no cunda el pánico. Es porque no está importado. Ya, entonces aquí ya lo importo. No sé por qué no me está importando así con el autocompletado. Pero bueno, esa es la tercera opción. Anunciar algo más específico, es decir, un hijo. ¿Ya? O también podríamos anunciar la otra clase que es riesgo. ¿Cuál puse? Sí, todos. Riesgo de seguridad section. A ver, ahí se importó. No sé por qué. Ya, entonces hay esas tres opciones.
anunciar lo mismo o no anunciar nada, o anunciar una clase hija de la de que se anuncia en el método padre. Entonces vamos a dejarlo por ahorita en payment section para ver qué nos pide el ejercicio. Y vamos a seguir, ahora sí con la lógica. Si el monto es mayor a 5.000, lance un riesgo de seguridad section. ¿Ya? Entonces, como les dije, siempre van acompañadas de una condición. If, en este caso monto, es mayor a 5.000, throw sin S, new, y creamos el objeto, lo que vamos a lanzar, el objeto que vamos a lanzar, es decir, el error. New, y nos pide lanzar en este caso riesgo de seguridad section. Entonces vamos a lanzar ese riesgo de seguridad section. Y ahí no habría problema porque como es una clase hija, pues puede entrar en lo que es el poco de polimorfismo aquí, ¿no? Puede entrar en la firma del padre. Ahora podríamos ser más específicos y especificarle que lanza un riesgo de seguridad section. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Y me dice, si el monto es válido, imprima procesando pago vía tarjeta. Ya. Si el monto es válido, es decir, el monto... Bueno, el monto podría ser negativo, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Si el monto es válido, imprima procesando pago de vía tarjeta. Entonces, aquí como le digo, podría... En este caso vamos a usar así directamente. Acá usamos el else y aquí vamos a ponerlo directamente. Y vamos a hacer un soft procesando pago. Ya, aquí vamos a ponerle obviamente el monto para que sea más dinámico. Ya, entonces procesando monto vía tarjeta. Ya, entonces ¿qué pasa? Que si el monto llega a ser mayor a 5.000, lanzamos un riesgo de seguridad section. Si no, pues se imprime eso. Como el aquí hace es como un retorna y no se dice lo de acá, no se ejecuta. Ahora sí, ahí ya tenemos eso. Y vamos con lo que es la clase main, simulación y ejecución. Hasta ahí todo claro. Si tienen alguna duda. Ok, el main ya lo tenemos acá. Y ahora sí vamos con el código. Ya, entonces me se desarrolla el método main para simular una terminal bancaria. Define un lote de transacciones, es decir, un array list que tiene los valores 100, 6000, 50 y 200. Y vamos a definir este lote. Entonces vamos a definir aquí un array list de tipo double, se puede ver por los puntos. Vamos a ponerle el lote igual a new. Ay, no se importó, creo. Pero bueno, creo que acá se importa. No, a ver. Array list. Aquí usamos el constructor. Ya ahí se importó. Listo, entonces definimos el array list y vamos a agregarle esos valores, ¿no? Lote.add. En este caso nos pide 100, 6000 menos 50. Entonces 100.0. Control C, control B, control B, B, B. Yep. Entonces el otro era 6000.0 menos 50 y 200. Menos 50.0 y 200.0. Ya, ahí ya tenemos definido eso. Y vamos ahora a ejecutar lo siguiente. Me dice itere sobre cada monto simulando el ciclo de vida de una transacción. Entonces vamos a iterar. Dice dentro del bucle habrá una conexión bancaria. Ya, ok, vamos a iterar. Y para ello vamos a utilizar un for each. El gran for each, que nos va a decir entonces que cada double
por cada monto, en este caso lo vamos a llamar monto, en la lista lote. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Un momento. Ya. Nos pide abra una conexión bancaria utilizando try with resource. Entonces aquí vamos a usar el try con recursos, no el try que enseñé acá, que este es el try clásico, por decirlo así, sino vamos a usar el try con recursos, que ya les voy a explicar en qué nos va a servir en este caso. Entonces me dice abra una conexión bancaria utilizando try con recursos en cada iteración del bucle, es decir, por cada monto. Más o menos como simulando algo de la vida real, ¿no? Porque cada transacción se abre una conexión, ¿no? Se abre una conexión y dice, ok, se tramita esta transacción, este monto, tal, se cierra la conexión. Y luego viene otra transacción, se abre la conexión nuevamente, que todo esté seguro y así. Entonces aquí vamos a usar un try con recursos y el IDE nos los marca así, try con recursos. O también otra forma simplemente de diferenciar es que el try con recursos lleva un paréntesis con él. El try normal lleva así. Lleva así el try y el catch. ¿Ya? El catch. El catch también, ese sí lleva paréntesis o sí para especificar qué sección se va a estar vigilando. Y el try con recursos pues lleva paréntesis. ¿Ya? El catch siempre lleva paréntesis. El try puede ser que sí, puede ser que no, depende si es con recursos o no. Entonces aquí vamos a hacer el try con recursos. Me está pidiendo algo. Ya. Entonces me dice, abre una conexión bancaria utilizando try con recursos. Entonces, ¿qué pasa con el try con recursos? El try con recursos pasa que se lleva muy bien con el método .close. Es decir, se lleva, por decirlo así, siendo más específico, se lleva muy bien con la interfaz que implementamos, que es AutoClosable. Esta interfaz, como vimos, tiene... ¿dónde está? Aquí. Con esta interfaz, el try con recursos se lleva muy bien con esta interfaz. Y como vimos, esta interfaz, si me quiere cargar, ya, tiene el método .close, ¿ya? Este método de aquí, que lo estamos sobreescribiendo acá, sirve para, representa, como dice la interfaz, es capaz de cerrar. Entonces este método aquí representa lo que se hace cuando se quiere cerrar algo. En este caso estamos hablando de una conexión bancaria y la estamos cerrando y por eso ponemos el SOAUT recurso liberando puertos y cerrando conexión. Ya, entonces, ¿cómo es que se lleva bien? Lo que pasa con el try con recursos, nosotros vimos en el flujo de acá que lo que pasa con este try clásico aquí es que primero se ejecuta el try, si llega a ocurrir una excepción salta inmediatamente al catch y luego que hace el catch se ejecuta el final. Sí, se ejecuta el final. ¿Ya? Pero el try con recursos es un poquito diferente porque lo que te ayuda, por decirlo así, el try con recursos es que si estás manejando algo que implemente la interfaz Closable. ¿Por qué lo menciono try con recursos? Porque se lo va a usar para el manejo de archivos y para serialización, que son temas que se van a ver más adelante en el curso. Entonces el try con recursos, como les digo, se llama bien con esta interfaz y lo que hace es cerrar lo que definimos aquí siempre dentro del try con recursos se va a definir un objeto, se va a definir la creación de un objeto que implementa esta interfaz que les menciono, ¿no? En este caso vamos a crear el objeto conexión bancaria, vamos a ponerle conexión, vamos a ponerle así, igual a new conexión bancaria. Uy, ay, perdón, soy analfabeto. Y ahí aquí le vamos a pasar un ID. Sí, un ID. Listo. Entonces, aquí dentro del try definimos un objeto que implemente esta interfaz AutoClosable o la interfaz Closable. ¿Por qué? Porque el flujo que va a seguir es que primero se ejecuta el try. Obviamente, bueno, primero se crea este objeto de aquí, se ejecuta el try y si detecta alguna sección por ahí, lo que va a hacer es que inmediatamente, antes de ejecutar el catch, ojo que el try clásico primero ejecuta el try, detecta una sección, ejecuta el catch y luego el final. El try con recurso un poquito distinto, detecta la sección e inmediatamente antes de entrar al catch cierra, hace .close,
utiliza, por eso es que se lleva muy bien con la interfaz autoclosable, porque utiliza el método .close y lo que hace es cerrarlo. Dice, ok, este autoclosable, porque al final esto aquí como implementa la interfaz de tipo autoclosable, también este objeto vendría siendo autoclosable por polimorfismo. Dice autoclosable.close, entonces cierra, y ya luego de hacer el .close sigue ejecutando, entonces ejecuta el catch, y si llega a ver un finally, pues también ejecuta el final. Creo que olvidé mencionar que el finally es opcional. Ya, el finally es opcional. Me parece que en Java podemos poner un try combinado con un catch, con cuantos catch quisiéramos. Podemos poner un try y solo combinado con un finally, pero el try sí no puede ir solito. Me parece que era así. Ya, entonces eso de ahí. Y obviamente también puede ir try, catch, final, los tres. Eso con el try con recursos. Entonces vamos a implementar. Y ya lo vamos a ver un poquito en el código, cómo vamos viendo cómo se cierra esa conexión antes de ejecutarse el catch. Y me pide instancie el procesador tarjeta y llame a procesar pago monto. Instancia el procesador tarjeta y llame a procesar pago monto. Entonces vamos a instanciar, y bueno, el procesador tarjeta vendría siendo una clase que procesa, entonces no la vamos a poner dentro del for, vamos a ponerla afuera para que no se hagan tantas, porque normalmente simulando la vida real se tiene un procesador de tarjeta, por decirlo así, para un usuario. Entonces procesador de tarjeta, procesador va a ser igual a new procesador tarjeta. Ya. Entonces ahí ya tenemos el y aquí dentro pues vamos a usar ese procesador. Como me dice instancia el procesador y llame a procesar pago monto. Entonces procesar pago, procesador.procesar pago, y le pasamos el monto, que es lo que teníamos ahí. Ya, ¿qué más nos pide? Validación previa. Si el monto es negativo, lance manualmente una illegal argument exception, que es un checket. Con el mensaje el monto no puede ser negativo. Entonces me dice, si el monto es negativo, lance manualmente una illegal argument exception. Esta excepción ya viene en Java y se la suele utilizar para, como el nombre mismo lo dice, para especificar algo ilegal al usuario, tipo que se dio un argumento ilegal. Entonces, previo a esto de aquí, vamos a poner if monto es menor a 0, porque me decía que si era negativo, pongámoslo también es igual a 0. ¿Pero qué sentido tiene hacer una transacción de 0? Entonces ponemos out. No, perdón. Lanzamos la sección throw new illegal argument exception. Aquí está. Ya, y le pasamos el mensaje. Esto le podemos setear un mensaje. ¿Qué sería este de aquí? Uy, eso no era. ¿Qué diría? Eso, con el mensaje, el monto no puede ser negativo. Ya, entonces fuimos ahí, el monto no puede ser negativo. Vamos a ponerle así mismo error. El monto no puede ser negativo. Listo, y me dice llama el método enviar datos de la conexión. Ya, entonces obviamente procesamos el pago y luego llamamos al método de la conexión. Punto proces enviar datos. Ya. Y como vimos, en este caso no me está tirando error, pero nosotros recordemos que enviar datos me lanzaba una payment section que era chequeable, ¿no? Y lo que hicimos para evitar que nos dé error era anunciarla. Esa era una opción. La otra opción era que dijimos era que si la anunciábamos, o bueno, era usar un try. ¿Y qué pasaba? Que si la anunciábamos, que si usábamos la opción de anunciar, el método que lo llame tendría que utilizar un try. ¿Y qué está pasando? Que bueno, estamos utilizando un try. En este caso no me da error porque este aquí está dentro de un try. Y acá también, de hecho, tampoco me da error porque está dentro de un try. Se dan cuenta también la zona de sección que es chequeada. Pero ¿qué pasa si nosotros pondríamos estas aquí
fuera del drive. Y ahí sí ya me daría error porque me diría, perdón, aquí no. Bueno, aquí me da error porque no, como la conexión se crea dentro del drive, entonces es una variable local de aquí, que solo lo conoce esto de aquí. Entonces no lo conoce lo de acá. Pero, ¿qué pasará si nosotros creamos una conexión acá? Igual a new conexión bancaria y ponerle 0, tal. Y llamáramos al método con 1 punto enviar datos. Ya, ahí no me está dando error, lo cual es raro. Pero enviar datos through payment section. Payment section es de tipo section. Ok, es raro que no me bote una sección. ¿Por qué me la están haciendo un payment section? Qué raro. Pero debería, por decirlo así, obligarme a ejecutarla, a englobarla dentro de un try. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, vamos a poner aquí este con enviar datos. Y lo que va a hacer aquí es que va a procesar el pago y va a enviar los datos. ¿Ya? Ahora, si llega a surgir aquí una excepción, va a pasar al catch. Si llega a surgir aquí una excepción, va a pasar al catch. Entonces el catch es el que va a estar manejando. Y creo que nos lo pide aquí, me dice manejo de errores, me dice catch múltiple. Capture específicamente riesgo de seguridad section, imprima su mensaje. Entonces para capturar, obviamente vamos a usar el catch y vamos a decir, en este caso vamos a marcar aquí lo que, como si fuera un argumento, vamos a marcar la sección. Entonces es riesgo de seguridad section y le vamos a dar un nombre a esta sección, cómo la vamos a tratar. ¿Ya? Normalmente se le suele poner ¿ya? Pero vamos a ponerle aquí, por fines didácticos, vamos a ponerle sección. ¿Ya? Y lo que pasa aquí, ¿qué está pasando aquí? Ya, bueno, aquí me está diciendo que no se está manejando una sección. Lo que pasa aquí es que ya tenemos, si aquí, esta de aquí es la que lanza riesgo de seguridad section, la única que la puede lanzar es procesar pago. Entonces, si se llega a lanzar, va a pasar a este catch específico. ¿Por qué? Porque machea con la clase que lanza esta de aquí, que es riesgo de seguridad section. Machea. ¿Y qué vamos a hacer con esa sección? En este caso, la lógica nos pide imprimir su mensaje. ¿Ya? Entonces hacemos sección, es como la llamamos. Primero vamos a imprimir, vamos a hacer eso out. Vamos a hacer sección, que es como la llamamos, punto get message. Como les dije, tienen getters. Entonces, si tienen un atributo, pues es obvio que va a tener un getter en Java. Entonces, obtenemos el mensaje que le dimos. En este caso, ¿cuál va a ser el mensaje que le hayamos dado? En este caso, nosotros se la definimos directamente acá. Que este de aquí, se dan cuenta, mensaje se definió como este. Entonces, eso es lo que va a imprimir. Get message. Ahora, también las excepciones tienen otro método. Normalmente se van a utilizar en el curso estos dos, creo yo, que es el print extract trace. Este de aquí es lo que hace que se imprima la pila de ejecución de donde surgió, es decir, ese típico que cuando se ejecuta, no sé si lo tengo aquí, esta de aquí, esta típica pila, en este caso como lo ejecutamos en ese rato en el main y solo fue directamente ahí, pues salió cortita, pero a veces esta de aquí suele ser más larga y dependiendo de cuántas funciones se haya llamado. Entonces esto es lo que hace el print stack trace, imprime esa pila para poder detectar en dónde más o menos surgió el error. Ahora, acá me está diciendo que hay una sección que no se está manejando. Ese es el errorcito que mencionaba, que es payment en section. Lo que pasa es que aquí, riesgo de seguridad, estamos acatando solo esa, pero no estamos acatando payment en section, que es un poquito más general. Entonces vamos a cacharla y vamos a ponerle aquí payment exception y le vamos a llamar igual sección. Como no se conocen la una con la otra, pues no hay problema. ¿Y qué nos pide? Bueno, yo estoy diciendo esto, pero no le
Dice capture legal argument in section. Ok, olvidemos eso. Ya. Sigamos lo que dice el este. Ya les voy a explicar un poquito qué va a pasar. La sección. Que esta de aquí viene a atrapar, en un caso llega a surgir, esta que estamos lanzando aquí si el monto es menor a 0. Entonces, illegal argument section me dice imprima su mensaje. Entonces también vamos a imprimir su mensaje, que de hecho es este de aquí que definimos. Vamos a hacer so out section.getMessage. Ya, entonces ahí imprimimos el S. Listo, y ahora nos pide finalmente capturar section, la genérica. Imprima file error del sistema y el mensaje que contenga la sección. Entonces vamos a hacer un último catch para imprimir ese. En este caso sería section, que es la clase más general. Y vamos a ponerle así mismo sección. Y me dice que imprima fail error del sistema. Entonces vamos a imprimir eso de ahí. Ya. Y me dice que el mensaje que contenga la sección. Entonces también vamos a hacer un out del section.getMessage. Ya. Entonces ahí tenemos ya listo esto de aquí. Y esta es la salida esperada. Pero antes de ejecutarlo quería explicarles una cosita de los catch. Como pueden ver normalmente, como pueden ver aquí en el catch está ordenada como de más específica a más general. Es decir, riesgo de seguridad section es más específica que section. Y legal argument de section es más específica que section. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que pasa es que si llega a surgir una sección, por ejemplo aquí, digamos que llega a surgir la sección riesgo de seguridad, se para automáticamente el programa y ya va, inmediatamente pasa al catch. Va a verificar catch por catch. Y en orden, va a verificar en orden. Entonces me va a decir catch, riesgo de seguridad section, es decir, esta sección que se votó aquí, que de hecho fue la de acá, que de hecho es este throw, este objeto de section que se votó ahí, machea con riesgo de seguridad de section. En este caso sí, lo que va a hacer es que se va a imprimir el mensaje y ya los otros catch lo ignora, como un if, else if. ¿Ya? Eso. Y entonces, ¿eso qué pasa si es riesgo? Si llega a ser una excepción general, por ejemplo en el caso de acá, que lanzaba una excepción payment exception, pero como no la estamos controlando directamente, no va a entrar en ninguno de los dos primeros payments. Si se llega a generar aquí una excepción payment, va a preguntar payment machea con riesgo de seguridad. Como es el hijo, no lo puede englobar, entonces no. Illegal argument section, como eso tiene otra cosa que ver, no tampoco lo puede englobar. Y va y pregunta exception, como exception es la clase padre de todas las excepciones, por decirlo así, chequeables, sí lo puede englobar porque es la clase padre, ¿no? Entonces machea con esta de aquí, dice ok, fail error del sistema e imprime. Pero ¿qué pasa si este catch lo poníamos arriba? Aquí. Lo que va a pasar, y de hecho ya nos lo dicen, ¿no? Sí, es que cualquier excepción que sea lanzada, ¿qué pasa si ese catch más general lo ponemos arriba? Cualquier excepción que sea lanzada, pues va a estar siempre entrando este aquí, porque recordemos que lo hace por orden. Entonces, digamos que acá ahora bota la sección fondos insuficientes. ¿Qué pasa? Ya va a preguntar y va a decir, ok, fondos insuficientes se pueden englobar en section, machea, sí, entonces imprime esta de aquí. Nunca va a entrar a la acá. ¿Qué pasa si, bueno, no era el ejemplo correcto, riesgo de seguridad, el ejemplo correcto? Entonces, ¿qué pasa si bota esta sección, machea y se entra aquí? Y nunca va a entrar a la que definimos exactamente para esa sección. Por eso los catches tenemos que ponerlos en orden del más específico al más general. En este caso hasta exception. Ya, porque si no nunca va a entrar. Entonces lo tenemos. También otra cosita es que podríamos poner
cuando hay secciones similares, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos código similar, como repetido, por decirlo así. Entonces eso lo podemos poner, si son excepciones que manejan la misma lógica, por decirlo, dentro de su catch, podríamos también tener la opción de colocar un O. En este caso lo especificamos así para los catch y definimos la otra sección, en este caso illegal argument section. Obviamente hay que ponerle otro nombre, ¿no? Para que ahí sí ya no haya error de eso. No, creo que se puede poner el mismo, ¿vale? Ah, no, sí se puede. No. Syntax argument section de la stock. Era así. No es este de aquí. Y a ver. Vamos a eliminar este. Y ya, ahí está. A ver, espérenme. Aquí hay un error. Ya, ahora sí. Excepción, canónica, los órganos. Luego de seguridad, sección. Por alguna razón lo está desconociendo. O sea, sección 2 sí lo coge, a ver, 2. Ahí está. Pero acá no lo. Tal vez out. Sección 1, perdonen. Sección 1.getMessage. No, por alguna razón lo está desconociendo, pero había una manera. Yo recuerdo, no se suele utilizar en el curso, pero se los quería dar como dato curioso. De poner dos secciones en una misma, era algo así. Entonces ahí si les da curiosidad, investiguen. Entonces vamos a dejarlo así. Y entonces ahí ya tenemos, ¿no? De la más específica a la más general. Y ya tendríamos lo que es este y vamos a ejecutarlo. Ahora, la salida esperada que nos indica esto es que es sin usar enviar datos. Entonces vamos primero a no ejecutar, vamos a comentar el este de aquí, enviar datos, para que se ejecute normalmente. Para ver si la salida esperada es de acuerdo a lo que acabamos de codificar, ¿no? Pum, como 50 errores. Ya, entonces vemos que aquí nos está dando iniciando sistema. Bueno, no olvides eso out. Vamos a ponerlo para que quede igualito. Entonces ese sería acá. Vamos a borrar esta conexión que no nos interesa. So out. Vamos a copiarlo para que quede tal cual. Uy, no me olvidé. Ya. Vamos a hacer un clear para volver a ejecutar. Y vamos a ejecutar. Ya, entonces iniciando sistema de pago y me dice conexión, transacción 1, 100. Bueno. Falta poner esos pequeños términos, ok. Entonces transacción 1. Por ejemplo, aquí estamos en el for, entonces la transacción 1 lleva el 100 y el número 1. Lleva el número 2. Vemos que hay como un listado, ¿no? Entonces, pues va a llevar un i por ahí, un contador que va a ir ahí iterando. Entonces vamos a crear un int i igual a 1. Y vamos a ir poniendo el swap, ¿no? Entonces ponemos swap. Perdón, swap. Estableciendo canal seguro SSL, TCL, transacción número 1, sí, entonces ponemos ahí transacción número, ponemos ahí el más, ponemos el i, ponemos el más, luego le ponemos aquí número 1 y colocamos el monto. Esperen, aquí va un doble punto, colocamos acá el más y colocamos el monto. Ahí estaría esa parte de ahí. Y también lleva un signo de dólar. Ya,
estaría esa parte de ahí. Me dice conexión 1, conexión 2. Entonces la conexión aquí al momento de crearla también le vamos a dar ese i. Ya, para darle ese id y que se imprime ese id que establecimos en el constructor. Y creo que ahí está establecendo pago, eso sí está. Ya, entonces ahí sí probemos. Me falta algo. Estoy hablando de algo importante y es ir aumentando el i, porque si no todos me van a salir i igual a 1. Entonces el i iría. Ojo aquí que el i iría acá. ¿Por qué iría acá fuera de todo este try? Porque, ¿qué pasa si nosotros ponemos el i aquí, digamos? Podríamos ponerlo también acá arriba. Preferible fuera del try. ¿Qué pasa si ponemos el i aquí? Pasa que si llega a surgir una sección, por ejemplo esta de aquí, llega a entrar, ¿qué pasa? El flujo lo que hace de Java es que detecta que se lanza una sección y pasa inmediatamente el catch. Es decir, todo lo de acá abajo no se va a ejecutar. Entonces el i se va a quedar como stand-by en 1. Hasta que pase a la siguiente y ver si es que no surge otra vez esa sección y ya se ejecuta. Entonces por eso preferiblemente el i ponerlo abajo. Pasaría lo mismo si lo ponemos aquí abajo, porque este de aquí también puede botar una sección. Entonces preferible ponerlo fuera para que asegurar que sí se vaya aumentando. Un ratito, espérenme. Ya. Tenía un poquito de sed. Entonces, como les decía, el i tiene que ir acá para poder asegurar que se ejecute. ¿Qué más? Bueno, ahí estaría, ¿no? Si se ejecuta el este, se establece el este, por ejemplo. Vamos a hacer un clear para que se borre todo. Vamos a... Ya, entonces, vamos a ver si es igualito. Vamos a ver primero si es igualito. Transacción 1. Ok, me asusté. Ya. Iniciando sistema de pago, ya está aquí. Entonces, parece que sí, estableciendo canal seguro. Realizando pago vía tarjeta, liberando puertos y cerrando conexión. 6000. Estableciendo canal seguro SSL. Transacción sospechosa, error 50. Estableciendo canal seguro, liberando puerta, error del sistema. Cerrando sesión, estableciendo puerto y cerrando conexión. Fail, error del sistema. Ok, me faltó ese, no sé por qué. Conexión 4, de puertos y cerrando conexión. Fail. Remontando puede ser. No, ya pasamos eso. Es el fail, el error del sistema. ¿Cuál es ese? Si está o no está. Fail. ¿Cuál es esa de ahí? Dice librando puertos y cerrando conexión. En la conexión 3 que es 50 me sale fail, error del sistema. No puede ser negativo. Ya, esta es la de acá. Pero el error del sistema está acá, claro, y acá no estamos imprimiendo. Así lo decía acá. Ok, aquí creo que esta debería ir más arriba. Ponerla acá también, pero bueno, es solo ese mensajito. Ya, entonces vamos a ver un poquito qué está pasando aquí. A simular la ejecución del programa. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Primero se imprime iniciando sistema, entra el for, va a iterar cada lista y va a empezar con el número 100, ¿no? Porque es el primerito. Entonces va a decir estableciendo canal seguro. ¿Qué pasa? Que cuando usamos try y estamos creando esta instancia que implementa la interfaz autoclosable, se crea esa instancia, ¿no? Y nosotros definimos en el constructor que al crear esa instancia se imprime este mensaje. Entonces ahí se está imprimiendo. Y en este caso el monto no es menor que 0, entonces no se lanza esta sección. Va por aquí, procesando pago vía tarjeta. Va a recurso y ya una vez hace esto,
y ya procesó el pago, que de hecho es este de aquí, este mensaje de aquí. Como no cachó ninguna excepción, no surgió ningún problema en este caso, termina todo y lo que hace es hace el punto close automático. Hace el punto close automático. Y entonces por eso sale que ya se me perdió, liberando puertos y cerrando conexión eh, que está acá, ¿no? Que lo definimos en el punto close de aquí. Ya, ahora vamos con el segundo, con el 6000. Otra vez esto aquí aumenta y otra vez se vuelve a ejecutar el for. Y aquí sí hay un errorcito, ¿no? O sea, sí hay una excepción que me dice estableciendo canal seguro, se crea la conexión, el monto pasa esta prueba, pero pasa que aquí no pasa la prueba de acá. La prueba que tenemos aquí me dice que el tamaño es mayor a 5000. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se lanza esta excepción de aquí, throw riesgo de seguridad exception. Entonces se lanza esta de aquí, no se imprime lo de acá, si se pueden dar cuenta más abajo no se imprime lo de acá. Entonces sale procesando, se lanza esta sección, vuelve al main, volvemos al main porque ya es como que esa función se cierra, vuelve al main, Java detecta el error y pasa al catch que machea, ¿no? En este caso este de aquí. Pero, ¿qué dijimos? Que en el try con recursos, antes de pasar al catch, lo que hace primero es hacer el punto close. Entonces por eso podemos ver aquí que dice liberando puertos y cerrando conexión. Entonces primero hace el punto close y luego pasa al catch. Entonces ahí sí ya pasa al catch y imprime el mensaje de riesgo de seguridad section, que es este de aquí, ¿no? Error, transacción sospechosa. Y pasa con la transacción número 3, que en este caso es negativa, vuelve a crear esta, en este caso ahora entra la de aquí, y como pueden ver, una vez entra la de aquí ya no se ejecuta todo lo que está debajo y pasa a illegal argument section y imprime el mensaje, que en este caso sería estableciendo canal. Bueno, aquí ya transacción número 3, liberando, cerrando puertos. El monto no puede ser negativo. Si se dan cuenta, otra vez cierra la conexión antes de detectarla, antes de pasar al catch, y ahí pasa el catch. El monto no puede ser negativo, que es este aquí. Y ahí pasa la transacción 4, que no debería haber problemas. Bueno, aquí como que se repitió, ¿no? Mi consola tiene ese errorcito que no sé por qué, como que se buguea. Pasa la conexión 4 y ese sí pasa normal, no hay ninguna excepción y se libera en puertas y cierran la conexión, es el punto close. Ahora vamos a poner a correr con el de acá. ¿Qué hacía este de aquí? Nosotros le definimos que, pues dependiendo del valor aleatorio de si es verdadero o falso, pues puede ser que sí, puede ser que no, se ejecute, bote un payment exception. Y como este payment exception machea ¿con cuál macharía? Macharía chocaría con exception, ¿no? Porque no hay nada más específico que él. Entonces vamos a ponerlo y vamos a ver. Aquí sí ya las entradas pueden variar porque como es aleatorio, pues puede ser que una sí y otra no. Vamos a ver qué salió. Entonces, por ejemplo, aquí me dice la transacción 1, me sale estableciendo canal seguro. Por lo visto la transacción 1 no tuvo errores. No pasó nada con enviar datos. Y me dice, no, sí tuvo error. Me dice fin comunicación transacción finalizada. ¿Dónde se veía este de aquí? No tuve error, no, porque botaba esto de aquí cuando no lanzaba error. ¿Ya? Entonces no se lanzó error, entonces de ahí sale recurso y se cierra. Como no se lanzó error, pasa todo normal y se hace el punto close. Estamos con el 2 sí lanzaba la transacción sospechosa. El 3 también lanzaba otra sección antes de que se ejecute ese método de enviar datos. Y el 4 estableciendo canal seguro, procesando pago, comunicación de acción. Parece que en este caso ninguno dio error. Así que vamos a ejecutarlo nuevamente para ver. Ya, aquí sí dio. Aquí sí dio. Esta no dio error, la transacción 1 no dio error, la transacción dio 2 del error de transacción sospechoso típico. El monto no puede ser negativo. Y la transacción número 4 sí dio error, porque si se dan cuenta, entró a la transacción número 4, que es 200, estableciendo canal seguro, procesando pago, dio hasta aquí, hasta el procesar pago, luego entró al método de enviar datos y bueno, salió el random, ¿no? Y en este caso se entró y botó la excepción
payment exception. Entonces la botó, se cerró esa función y va acá y machea entra la de aquí, imprime, dice fail error. Obviamente antes de entrar esa de ahí, primero cierra, ¿no?, la conexión. Entonces machea la de acá, ping, imprime fail error del sistema, comunicación intermitente con el mango y imprime el mensaje que es esa de ahí. Entonces hasta ahí estaría bien. Esto vamos a dejarlo comentado para que salga tal cual como se lo definió aquí. Y ahora todavía no termina ahí porque hay un ejercicio adicional que lo vamos a hacer un poco interactivo con consola, más que todo para implementar un poquito de lógica. Nos dice: para hacer el sistema más dinámico y permitir pruebas manuales por valor, modifique la clase main para sustituir la lista por una entrada interactiva. Utilice la clase Java UtilScanner para leer desde la entrada estándar. Al iniciar el programa, solicita al usuario el monto transaccional, procese cada monto ingresado utilizando la misma lógica de try con recursos y manejo de secciones definida en la sección 4, hasta que el usuario decida salir del bucle. Asegúrese de limpiar el buffer de escáner si es necesario y cerrar los recursos de entrada al finalizar el programa. Ya. Entonces vamos a hacer esto. El core de esta de aquí va a ser esto aquí, ¿no? Solo que ahora no vamos a usar un for, sino que vamos a usar un scanner. Vamos a dejar esto aquí, vamos a hacerlo más abajito y vamos a hacer el escáner. Vamos a implementar el escáner, lector, system.in. Y entonces creamos el escáner. Ojo aquí, no sé si les enseñé, ya me olvidé, pero la clase escáner, si se pueden dar cuenta, implementa la interfaz closable, es decir, implementa la interfaz autocloseable. Es decir, el escáner lo podemos poner, solo que creo que las excepciones del escáner pues son un checker, no sé si por ahí define. Entonces el escáner podríamos ponerlo en un try con recursos para hacer que se cierre automáticamente sin necesidad de nosotros estarle poniendo punto close. Eso nada más como un dato. En este caso no lo vamos a hacer porque si no quedaría algo larguísimo ahí, como un try dentro de otro try. Y me dice: al iniciar el programa solicita al usuario el monto en transacciones. Entonces, perdón, aquí iría un do while, ¿no? Do while. Ya. Y vamos a poner, ya creamos el escáner y vamos a manejar este while porque me dice aquí que el usuario debe decidir salir del bucle hasta que el usuario decida salir del bucle. Entonces vamos a poner como en los jueguitos, vamos a poner una flag, vamos a hacer un string flag por si acaso hace referencia a bandera, como una bandera que nos va a indicar cuándo salir o cuándo no. Entonces vamos a ponerle ahí y vamos a ponerle que esto se va a seguir ejecutando siempre que la flag sea, como es un string, vamos a usar el punto equals a un cierto parámetro. Esperen, déjenme usar el equals no case para ignorar las mayúsculas y minúsculas, y vamos a poner C, que sería de continuar, ¿ya? Entonces mientras el usuario seleccione C, se va a seguir ejecutando. Pero ¿cómo definir esto? Entonces aquí sabemos que dentro del do vamos a hacer un lector punto, vamos a hacer un shout primero aquí, vamos a hacer un shout, vamos a especificar para continuar la simulación presione C. Ya. Y si no presiona C, pues se cerraría el bucle. Y obviamente aquí tenemos que leerlo, no poner flag va a ser igual a lector punto next line, ya. Entonces ahí lo leemos y me dice C, si es C, pues pum, seguimos continuando, volvemos a ejecutar todo esto. Ahora, ¿cómo ejecutamos todo esto? Pues en el do lo que tenemos que hacer es aquí poner un shout de
ingrese el monto a transaccionar. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más bonito con un salto de línea y que se vea ahí un taca. Ya, ingresa el monto a transaccionar y lo guardamos en una variable, pues monto, ¿no? Monto double monto va a ser igual a new, a lector punto next double. Ya, entonces ahí leemos el siguiente número que pase el usuario y leemos el siguiente número. Y no se olviden, siempre que también, antes de que me olvide, siempre poner el lector.close, ¿no? Cerrar el escáner, no se olviden de eso. Y acá también que siempre que se lee es recomendado, ¿no? Siempre que se lee un número, poner un lector.nextLine para limpiar el buffer de lectura que tiene Java. Ya, entonces es como que se va al vacío. Listo, y ya tenemos el monto y lo que habría que hacer aquí es unirlo con lo que tenemos acá. En este caso, vamos a seleccionar esto de aquí, ¿no? Esto de aquí y lo vamos a poner literalmente aquí. ¿Ya? Entonces ahí imprimimos, transacción, se imprime el monto, ¿no? Transacción taca de monto, se crea la conexión bancaria, se procesa el pago. Vamos a dejar esto comentado por ahora. Se verifican las excepciones y que surge alguna. Y ponemos el i más. El i más, ahora vamos a hacer aquí un int. Y vamos a comentar el código de arriba, entonces por eso ponemos aquí el mismo. Igual a 1. Y para que se ejecute eso aquí, ¿no? Entonces me dices, para continuar la simulación, presione C. Ya. Creo que ahí estaría. Esto aquí lo vamos a comentar. Creo que no faltaría nada más. Hasta aquí. Control KC. Esto lo mantenemos porque no lo vamos a usar, pero el procesador sí. Int igual a 1, ahí se volvió a ejecutar esto. Taca, new scanner, system in, flag. Flag pongámosle C por si acaso. Ingresa el monto de transaccionar. Transacción, error el monto no puede ser negativo. Creería que ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces ya ahí está. Uy, no me aparece por atrás. Bueno, ya no importa. Hello World, ingresa el monto a transaccionar. Entonces pongámosle literalmente como teníamos acá. 100. Nos debería imprimir lo mismo, ¿no? Entonces me dice transacción 1. Estableciendo canal seguro 100. Entonces me dice, para continuar la simulación, presione S. Un momento, déjenme cerrar esto. Y déjenme ponerlo más bonito. Para continuar la simulación, presione S. Y vamos a ponerlo. Vamos a usar el print normal. Y acá también. Es que no sé por qué me. Ya. Ya sé por qué. Vamos a usar acá también el print normal. Ingresa el monto transaccional sobre la N. Taca. Y acá ponemos el N. Nada más para que se vea chévere. Y ahí sí, ya eso es normal. Print line, normal. Y acá también la N. Ahora sí, vamos a ejecutarlo otra vez. Entonces ahora sí, ingresa el monto transaccional. Entonces le vamos a poner 100. Me dice int 100. Estableciendo canal seguro, proceso pagado vía tarjeta, liberando puertas, cerrando conexión. Ya, entonces ahí está siguiendo el mismo flujo que acá, ¿no? Conexión 1, transacción 1, procesando pago vía tarjeta, liberando puertas. Ahora vamos a ponerle 6000, como les decía. Y bueno, ahí me dio error
¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Ah, perdón. Es que yo... Dice, para continuar la simulación presiones C y yo le pasaba 6000. Claro, pues y ahí ya no... A ver, y ahí ya se termina, pues porque no la estoy pasando C. Instrumento de transicionar 100. Ya, ahora entonces presionamos C para que otra vez se ejecute el bucle. Y se vuelve a ejecutar el bucle. Y ahora sí le pasamos 6000. Y ahí sí sale transacción sospechosa, bla bla bla. Lo presionamos C para continuar el bucle. Ingresa al mundo transaccionar y ponemos 200. No, pongamos menos. Menos sí. Hay un número bien grande. Me dice el monto no puede ser negativo, sale la sección y ya. Entonces ahora ponemos S para que se cierre y ya, y se cierra. Entonces ahí estaría un poco más dinámico, ¿no? El ingreso de montos. Creo que hicimos todo lo que nos pide. Utilice la clase Java Util Scanner. Al iniciar el programa solicita al usuario el monto a transaccionar y procese cada monto ingresado utilizando la misma lógica de traer con recursos y manejo de secciones en la sección 4 hasta que el usuario decida salir del bucle. Asegúrese de limpiar el buffer del escáner si es necesario y cerrar los recursos dentro del final del programa. Sí. Entonces ahí estaría el ejercicio del día de hoy. Vimos lo que es secciones, como les digo, es un paso previo a ya la siguiente semana, repasar lo que es archivos, que es un poquito más interesante y también se hace control de sección. Y parecido a FP, de leer líneas, hacer un split y bla bla bla. Entonces eso, con la ayudante del día de hoy, a secciones, cómo controlarlas, tipos de secciones, reglas sobre escritura. Hay dos tipos, ¿no? En este caso utilizamos la de aquí, cuando el padre declaraba una sección en él, y ahí la otra que es cuando el padre no declara nada. No usamos la runtime en section, en este caso usamos solo section, pero recordar que la runtime en section no es obligatorio usar try ni tampoco anunciarlas, ¿ya? Son como más suaves. Y eso. Listo. Y bueno, hasta ahí la ayudante de hoy. Si tienen alguna duda, estoy atento. No se olviden que también me pueden escribir directamente por Teams. Listo, Orlando, nos vemos. Muchas gracias, compañero. Bendiciones y cuídate mucho. Chao, cuídate. Igualmente, bendiciones. Muchas gracias. Igualmente para ti también. Bendiciones. Chao, chao.